por tu gran amor las voces de 1,000,000 de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros 1,000 girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo 1,000 bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te
exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Aunque la higuera no florezca, aunque ejércitos acampen contra mí, aunque la tierra se remueva, yo sé que Dios es fiel. Aunque mis padres me dejaren, yo sé que tú no me abandonarás, porque eres mi sustentador, la fuente que llena mi ser, la fuerza de mi corazón. Dios siempre es fiel y su misericordia eterna
El pastor me ha pedido que trace el tema sobre la mayordomía. Para decirles la verdad, llevo un buen tiempo que no hago una serie sobre mayordomía, porque generalmente las iglesias me piden que hable sobre profecías, porque ese es el área específicamente que he dedicado mucho tiempo para estudiar. Pero también he estudiado bastante sobre mayordomía y esta noche vamos a estudiar el primer tema. Va a ser como una clase, no va a ser una predicación. Vamos a estudiar juntos. Y en el tema de esta noche vamos a trazar 4 principios sencillos de la mayordomía. Es un tema que van a poder seguir fácilmente. 4 puntos básicos, fáciles, fundamentales de lo que es la mayordomía. Así que vamos a nuestro primer principio de la mayordomía. Y ese principio es que Dios es el dueño de todo. Primer principio fundamental. Y para cada punto yo les voy a dar versículos. Vamos a Génesis 1:1. ¿Conocen Génesis 1:1? En el principio, repitan conmigo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ustedes dicen, ¿qué tiene eso que ver con la mayordomía? Pues vamos al Salmo 24 y el versículo 1 y 2 y van a darse cuenta qué relación hay entre Dios el Creador y la mayordomía. Salmo 24, versículo 1 y 2, dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud. La palabra plenitud significa todo lo que está en la tierra. Es decir, la tierra y todo lo que está en la tierra es de Jehová. El mundo y los que en él habitan. Y luego nos dice la razón por la cual todo le pertenece a Dios. Dice en el versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. ¿Por qué es que Dios es el dueño de todo? Porque Dios lo creó. Siendo que Dios es el creador, Dios es el dueño. Vamos a leer algunos versículos más que indican que Dios es el dueño de todo. Salmo 95 y el versículo 5. Yo tengo todos estos versículos ya anotados aquí, así que van a tener que ser diestros con los dedos en buscar los versículos, porque yo voy a leer rápido porque tenemos mucho material que cubrir. Salmo 95 y el versículo 5. El mar también le pertenece a Él. No solo la tierra y todo lo que está en la tierra, el mar también. Dice allí, suyo también el mar. ¿Por qué razón? Pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Vamos al Salmo 50 y el versículo 10 al 12. Salmo 50 y el versículo 10 hasta el versículo 12. Nuevamente, el punto que estamos estudiando es el principio número 1, que Dios es el dueño de todo. Salmo 50, versículo 10 dice, aquí está hablando Jehová, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Dios es el dueño. Vamos a 1 Timoteo 6:7. Ojalá estén anotando estos versículos para que puedan entonces repasarlos después.
1 Timoteo 6 y el versículo 7. ¿Cuántos trajeron ustedes cuando entraron al mundo? ¿Cuántos nacieron vestidos? Ni la ropa trajimos a este mundo cuando nacimos. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6, 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entramos al mundo sin nada y salimos del mundo sin nada. Quiere decir que nosotros no somos los dueños. Mientras Dios nos da la vida, tenemos. Cuando no tenemos vida, no tenemos. ¿A quién le pertenece el oro y la plata? Ageo 2 y el versículo 8. Aquí está hablando Dios nuevamente. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que hemos leído que el mar es de Él, la tierra es de Él, los animales son de Él, el oro y la plata son de Él, los que habitan son de Él. ¿De quién es el cuerpo humano? 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Un pasaje muy bien conocido. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A veces las mujeres dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, hasta abortar criaturas. No, porque el cuerpo no es suyo. Por lo tanto, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queremos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. La palabra espíritu se refiere a la mente, los cuales son de Dios. Estamos leyendo versículos de todo lo que le pertenece a Dios. ¿Quién nos da poder para adquirir riquezas? Deuteronomio 8, 18. Deuteronomio 8 y el versículo 18. Yo pregunto, ¿necesita usted tener vida para acumular riquezas? ¿Tiene que tener vida? ¿Un muerto aquí acumula riqueza? No, ¿quién da la vida? Dios. Dios nos da la vida, nos da salud, nos da talentos, nos da tiempo, nos da inteligencia, piernas, manos, ojos, oídos, todo el equipo que necesitamos para acumular riquezas. Vamos a leer Deuteronomio 8, 18. Aquí dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Vamos a 1 de Crónicas 29 y el versículo 14 y el versículo 16. 1 de Crónicas 29, 14 y 16. Dice allí, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. En realidad nosotros no le damos nada a Dios, porque todo lo que le devolvemos a Dios es de Él. El versículo 16 dice, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre. Está hablando de edificar el templo. Así que dice, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Si ustedes no creen que Dios es el que da poder para adquirir riquezas, ¿te recuerdan Nabucodonosor? Era inteligente Nabucodonosor.
construyó uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. ¿Era rico? Claro. Y un día salió al balcón del palacio y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi poder y para mi grandeza? Dios le dice, así es la cosa. Y le quitó la perla de la razón. Y entonces ahora Nabucodonosor se porta como un animal. Todo lo que tenía Nabucodonosor era un don de Dios. Así que el primer principio de la mayordomía es que Dios es el dueño de todo. De la tierra, del cielo, del mar, de las bestias, del oro, la plata, todo. Nuestro cuerpo. Y porque Él nos prodiga sus bendiciones, podemos acumular riquezas. Ahora vamos al segundo principio. Nosotros somos los administradores de lo que le pertenece a Dios. Somos administradores de lo que le pertenece a Dios. Vamos a leer Génesis 1:28 para ver qué responsabilidad le dio Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por ende a sus descendientes. Dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, significa someterla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el siguiente capítulo, el capítulo 2 y el versículo 15, dice por qué Dios colocó a Adán en el huerto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿con qué propósito? Para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios colocó a Adán para cuidar lo que le pertenecía a Dios. Era el administrador de Dios. Nosotros usamos la palabra mayordomo, pero un mayordomo es un administrador de la propiedad que le pertenece a otro. Yo recuerdo, por ejemplo, acabo de regresar de Colombia y estuvimos, yo no sé, ¿hay algún colombiano aquí? Ni uno. Bueno, estuvimos en el cañón de Chicamocha. Nos quedamos en una casa, es un cañón grandísimo, no tan grande como el Gran Cañón del Colorado, pero un cañón profundo. Y la casa donde nos quedamos estaba la mitad de la casa en tierra firme y la otra mitad de la casa estaba con columnas al lado del cañón. Ahora, esa casa, nosotros no conocimos al dueño. Nosotros conocimos fue la persona encargada de abrir y cerrar, de estar seguros de que habíamos limpiado y habíamos pagado. Era la persona administradora de la casa que pertenecía a otro. Eso somos nosotros. Somos los administradores de Dios. Ahora, ¿qué clase de carácter debe tener un administrador de lo que le pertenece a otro? Vamos a leer algunos versículos. 1 Corintios 4 y el versículo 2. 1 Corintios 4 y el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es la característica número 1 de un mayordomo. Tiene que ser fiel. Tiene que ser de confianza para el dueño, que va a manejar bien los negocios del dueño, que no le va a robar al dueño. Sí, va a poder usar lo que le pertenece al dueño, pero no le va a robar al dueño. Tiene que ser fiel el administrador o el mayordomo. En Lucas 16:10, en un versículo muy bien conocido, y dicho sea de paso, Lucas 16, 1 al 13, vamos a estudiar toda esa parábola más adelante en esta media semana.
Se conoce como la parábola del mayordomo infiel. Una tremenda parábola con un mensaje extraordinario. Eso lo vamos a estudiar más adelante en esta media semana. Lucas 16:10 está cerca de la conclusión de esa parábola. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y generalmente cuando leemos este versículo pensamos que significa que cuando somos fieles en las cosas pequeñas aquí, entonces podemos ser fieles en las cosas más grandes acá. Pero en realidad lo que la parábola está diciendo es que si nosotros no somos fieles en las cosas de este mundo, seríamos infieles en las cosas mayores, las responsabilidades mayores que nos va a dar Dios cuando lleguemos al otro mundo. Es decir, la fidelidad aquí determina si vamos a estar allá. Porque Dios no va a llevar allá nadie que sea infiel aquí, porque si es infiel en esta pequeña esfera, va a ser infiel en la esfera mayor en el futuro también. Así que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Nota Mateo 25:23. Estamos hablando de las características de un buen mayordomo, de un buen administrador. Mateo 25:23. Este versículo se encuentra en la parábola de los talentos. ¿Recuerdan que uno recibió 10, 5, 1? ¿O fueron 5, 2 y 1? Hay otra parábola donde el número es distinto. ¿Qué hizo el que tenía 5? Los multiplicó a 10. ¿Y el que tenía 2? 4. ¿Y el que tenía 1? Dice: no, mi señor es mala gente. Lo enterré. Aquí tienes tu talento. Talento en los tiempos bíblicos era una moneda. Mateo 25:23 dice: su señor le dijo, el que invirtió bien: bien, buen siervo, ¿y qué? Ahí está otra vez: fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Está hablando de ser fiel aquí. Si somos fieles aquí, Dios nos pondrá sobre cosas mayores en el reino. Y dice al final del versículo: entra en el gozo de tu Señor. Vamos a Mateo 25:27. Mateo 25 y el versículo 27. Un buen mayordomo o administrador no solamente mantiene lo que es del dueño, sino que lo multiplica, lo desarrolla y lo mejora. No le entrega, bueno, tú me diste un talento, ahí tienes tu talento, Señor. No, multiplica y mejora y desarrolla lo que le pertenece al dueño. Así es que Mateo 25:27 dice: por tanto, está hablando al mayordomo infiel, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, si yo tengo talento, es mi responsabilidad desarrollar ese talento. Si Dios me ha dado un cuerpo, es necesario que yo mejore ese cuerpo a través de la alimentación y el ejercicio, y que también mi mente esté clara, que dentro de 10 años he dado y multiplicado lo que Dios me ha dado. Claro que sí. Dios no espera que le entreguemos lo mismo que Él nos entregó a nosotros. Vamos a Mateo 21 y el versículo 34. Dios espera que nosotros produzcamos fruto como mayordomos. Dice allí en Mateo 21:34: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Yo pregunto, ¿el dueño tiene el derecho de que sus mayordomos le rindan el fruto a su debido tiempo? ¿El dueño tiene derecho de eso? Claro que tiene derecho. El último punto que quiero tratar en las características de un buen mayordomo está en Lucas 16:2, nuevamente en la parábola que vamos a estudiar más adelante. Algún día, mis hermanos y hermanas,
tendremos que rendirle cuentas a Dios. Nosotros podemos esconder nuestra infidelidad ahora. Se la podemos esconder a los seres humanos. Pero algún día el mayordomo va a tener que dar cuenta por su fidelidad o su infidelidad. Y entonces no podremos esconder si fuimos infieles. Dice en Lucas 16:2, hablando del mayordomo infiel, del administrador infiel, que le había robado al dueño. Entonces le llamó y le dijo, el dueño, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Si hemos sido infieles, Dios nos va a quitar como administradores, como mayordomos. Ahora, el tercer principio, ¿cuál es el primer principio? ¿Cuál es el primer principio? Dios es el dueño de todo. ¿Y el segundo? Nosotros somos administradores de Dios. ¿Cuál es la característica principal de un mayordomo? Debe ser fiel. Porque algún día tendrá que ¿qué? Rendirle cuentas a Dios en el juicio. Ahora, el tercer principio, este es muy importante, Dios ha reservado una porción que es suya exclusivamente. Aunque todo le pertenece a Dios, y Dios nos ha dado la habilidad de administrar lo que le pertenece a Él, hay una porción que no es para nosotros administrarla. Es una porción santa, que le pertenece tan solo a Dios. Vamos a Génesis 2, 16, 17. Todos estos principios están en Génesis. Tal vez algunos sepan que Génesis es uno de mis libros favoritos. He grabado muchos temas sobre Génesis. Todos estos principios de que Dios es el dueño, nosotros somos administradores y que Dios se ha reservado algo para Él, que no es para nosotros administrarlo, se le devuelve a Él sin tocarlo. Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, si el hombre podía comer de todos los árboles del huerto. Más, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol no era malo, no entienda mal cuando dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, que había algo malo en el árbol. No, sencillamente era para probar si Adán y Eva iban a ser fieles o no. Si eran fieles, el árbol era bueno. Si eran infieles, el árbol todavía era bueno. La infidelidad o la fidelidad era de ellos, no del árbol. Así que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios se reservó un árbol solo para él, que el hombre no tenía derecho de usarlo, el hombre no tenía ninguna capacidad administrativa sobre ese árbol. Ahora yo pregunto, en lo que respecta a nuestras finanzas, ¿qué se ha reservado Dios? Que es exclusivamente para Él y no para nosotros administrarlo. El diezmo. El diezmo. Por eso no decimos que yo pago diezmo, no, yo devuelvo el diezmo. Se lo devuelvo a Él porque es de Él. Yo no lo administro. Entra a mis manos y sale antes de que entre al bolsillo. Sale de mis manos. Dios se ha reservado el diezmo. Y algunos dicen, ay, Dios sí se ha reservado muchísimo. ¿Creen que 10% es mucho? Imagínense al dueño de una empresa que dice, yo quiero que tú seas mi administrador. Tú puedes usar todo el equipo, tú puedes emplear a quien quieras y cuando la empresa gane dinero, tú te quedas con el 90% y yo con el 10%.
¿Qué diría usted? Ay, no seas tan tacaño. Si el dueño de todos los recursos y dice, tú quédate con el 90, ¡wow! ¡Qué negocio! Dios no necesita el 10%. Está probando nuestra fidelidad con Él. Nota Levítico 27:30. Levítico 27 y el versículo 30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, porque en ese tiempo se negociaba era con frutos y vegetales y eso, no con monedas ni con billetes. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y no faltan algunas personas que dicen, y esto vamos a tratarlo un poquito más adelante, le voy a preguntar esto. ¿Cuánto de nuestro dinero le pertenece a Dios? ¿Cuánto de nuestro dinero le pertenece a Dios? Todo el dinero. Escuchen bien. Todo el dinero es de Dios, pero el 10% es santo. ¿Cuántos de los días de la semana le pertenecen a Dios? Todos, pero un día es santo. Porque hay muchos en las iglesias por ahí que dicen, todos los días son de Dios. Y yo digo, sí, tiene razón, pero no todos los días son santos. ¿Están conmigo? Yo creo que no es una coincidencia que el 10º mandamiento dice no codiciarás y el diezmo es 10%. Ahora algunos dicen, bueno, el diezmo eso era para Israel en el Antiguo Testamento. ¿Saben que me parece muy interesante hoy en día? Muchos ministros no adventistas, wow, ellos hacen toda clase de apelaciones a la gente para que la gente diezme. Se me ocurre esa iglesia pare de sufrir. Que pide dinero, porque el diezmo todavía está vigente. Pero cuando uno habla del sábado, no, eso era Antiguo Testamento. Mis hermanos y hermanas, el diezmo existía antes que Dios diera la legislación a Moisés. Vamos a notar Génesis 14, versículo 18 al 20. Génesis 14, 18 al 20. Aquí Abraham ha salido a rescatar a Lot y a unos cuantos más que se habían llevado varios reyes cautivos con todas las posesiones. Y cuando regresa Abraham hace algo muy interesante. Esto es mucho antes de Moisés, mucho antes del viejo pacto. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y luego dice, ¿qué cosa? Le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo sabía Abraham que había que devolverle el diezmo a Melquisedec? Porque se conocía el diezmo antes del tiempo de Israel y de Moisés. Otro ejemplo de cómo existía el diezmo antes de que Moisés escribiera sus libros, el libro Levítico que habla del sacerdocio, está en Génesis 28 y el versículo 22. Aquí está hablando Jacob, le tocó huir de su casa e hizo un convenio con Dios. Génesis 28, 22. Se acostó con la cabeza en una piedra, ahí Dios le dio el sueño de la escalera
Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo pregunto, ¿Moisés fue el que inventó el diezmo para el pueblo de Israel? No. Como vimos en Génesis, ya hasta el principio del diezmo, Dios dice, me reservé este árbol para mí. Todos los árboles usted puede usar. Este no. De la misma manera dice, el del dinero es para tu uso secular, pero el diezmo es mío, santo. Ahora, ¿para qué se debe usar el diezmo? El diezmo se debe usar exclusivamente para remunerar a los ministros. Exclusivamente. El diezmo no se debe usar para pagar al janitor. No se debe usar para comprar materiales de obra misionera. No se debe usar ni siquiera para una campaña evangelística, ni pro templo. El diezmo es exclusivamente para remunerar a los que proclaman el evangelio full time. Y usted dice, ¿en dónde dice la Biblia tal cosa? Números 18, 20 y 21. Y el Espíritu de Profecía confirma esto. Y a veces no seguimos el consejo que Dios da en la iglesia. Números 18, 20 y 21 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos, es decir, en Canaán no tendrás heredad, porque Dios le dio heredad a 11 tribus. Pero una tribu no tenía territorio que Dios les dio. A los otros 11 hijos de Jacob tenían territorio, patrimonio, pero los levitas no. Entonces, ¿cómo podían sobrevivir los levitas si no tenían tierra para sembrar y cosechar? Dice, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo le he dado a los hijos de Leví, ¿qué cosa? Todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué es que Dios le dio a los levitas los diezmos? Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. ¿Saben que el diezmo es una inversión? Y dice, ¿cómo es eso, pastor? Que el diezmo es una inversión. Sí, es una inversión. ¿Sabe por qué? Porque cuando se remunera al pastor, el pastor bautiza, hace matrimonios, dedica a los niños, hace visitas, funerales, aconseja, predica sermones, hace evangelismo. Cuando ustedes devuelven el diezmo, es una buena inversión porque reciben servicios. Pero no diezmamos porque vamos a recibir los servicios. Pero es una buena inversión. Ahora, ¿sabe que la Biblia también dice que los pastores deben diezmar? Los pastores tienen que dar el ejemplo y diezmar. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Números 18, 26. Números 28 y el versículo 16. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, es decir, le dice a los levitas, cuando ustedes reciban los diezmos, que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, es decir, de los diezmos, en ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Es decir, los levitas tenían que diezmar el diezmo. No se podían quedar con todo el diezmo. Aún ellos tenían que ser fieles en diezmar. Y saben que hay iglesias a donde, en mi conferencia, por ejemplo, a donde los ministros no diezman. Dice, bueno, el diezmo eso tiene que darle los hermanos para sostenernos a nosotros. Pero ¿cómo pueden decirle a la gente que diezme si ellos no están dispuestos a diezmar? Ahora, el sistema de organización adventista es espectacular.
Una organización espectacular. Es la envidia de muchas otras organizaciones. Porque en otras iglesias, si es una iglesia chiquita, el pobre pastor le toca o morirse de hambre o trabajar en otra cosa y complementarlo con el pastorado. Ustedes saben que es así, ¿verdad que sí? Toca trabajar en otra cosa. Y cuando una iglesia no recibe suficiente diezmo, pues no pueden emplear a un pastor de tiempo completo. Pero en la iglesia adventista hay un arreglo hermoso. Y es que algunas iglesias dan mucho más diezmo que lo que necesitan para pagarle al pastor. Por ejemplo, la iglesia que yo pastoreé por 20 años en Fresno, California, era una iglesia que anualmente daba suficientes diezmos para emplear 8 pastores de full time. Y solamente la conferencia nos daba 2 pastores. Y usted, that's not fair. Tenía que haberles dado 8. No, nosotros le damos gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque hay otras iglesias que no tienen suficiente dinero para un pastor. Entonces, mucho del diezmo que nosotros dábamos se usaba para beneficiar a otras iglesias. Un buen sistema. El débil ayuda, o el fuerte ayuda al débil. Un principio bíblico. Además de eso, lo lindo del sistema es que todos los pastores se les paga por igual. No es como en el mundo, que si un individuo tiene una iglesia de 20,000 miembros, ¡wow! Tiene una mansión de 5 millones, su jet corporativo y tiene su yate. Pero la iglesia adventista, proporcionalmente todos los obreros ganan por igual. Claro, hay algunas regiones, cuando la ciudad es una ciudad muy cara, como San Francisco, California, se hace una compensación adicional porque la vivienda es mucho más cara. Pero proporcionalmente todos los ministros ganan igual. Así no hay competencia. Ay, yo quiero tener una iglesia grande para ganar bastante. No. Es un excelente sistema el sistema que tiene la iglesia adventista. Vamos a Malaquías 3 y el versículo 8. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Cuál es el primer principio? Dios es el dueño de todo. ¿Cuál es el segundo? Somos administradores. ¿Cuál es la característica primordial? Fiel. Número 3. ¿Cuál es el principio número 3? Principio número 3. Dios se ha reservado una porción para él. No solo diezmos, ofrendas también. Eso nos lleva a Malaquías 3:8. ¿Cuántos ladrones creen ustedes que hay en esta iglesia? Aunque la higuera no florezca, aunque ejércitos acampen contra mí, aunque la tierra se remueva, yo sé